Buenas tardes, mi nombre es Miquel Berraondo, soy miembro del patronato de IPES y bueno, soy experto en temas de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas, que es un poco el motivo por el que vengo esta tarde a la muestra de cine y derechos humanos a presentar la película La cazadora de águilas, que es un poco la película sobre la que vamos a hablar de pues un tema bastante interesante, que es todo el tema que tiene que ver con la cultura, el desarrollo de la cultura, la relación de la cultura con la modernidad, en cómo los jóvenes van integrándose en la globalización, en la modernidad, manteniendo la cultura o tratando de integrar la cultura en esa modernidad, y sobre todo cómo las mujeres se van posicionando dentro de sus propias culturas, tratando de ejercer sus derechos, exigiendo el reconocimiento de su condición de mujeres, de su condición de personas, de su condición de sujeto de derechos, manteniendo también a la vez su propia cultura, ¿no? Y tratando de tener ese equilibrio entre el ejercicio de los derechos y el respeto a la cultura y las tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una película muy bonita desde el punto de vista de la fotografía, desde el punto de vista de que además es una historia real sobre una niña de un pueblo nómada kazajo en la frontera de Mongolia, en cómo se convierte en la primera mujer cazadora de águilas de un pueblo nómada ancestral, siendo, digamos, en una práctica tradicionalmente destinada solo para los hombres, y cómo rompe un poco los moldes culturales de su pueblo. Y de cómo eso genera todo un replanteamiento y un debate interno sobre el rol de la mujer dentro de esa cultura y cómo la cultura tiene que integrar también los derechos de las mujeres, ¿no? Es una temática tremendamente interesante que además pues obviamente está de mucha actualidad a nivel internacional, puesto que las mujeres indígenas llevan ya mucho tiempo posicionadas a nivel internacional a través de distintos foros, como el Foro de Mujeres, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, exigiendo el reconocimiento de sus derechos, exigiendo un espacio en el conjunto, digamos, del debate internacional sobre derechos humanos, y exigiendo también el reconocimiento interno dentro de sus culturas, dentro de sus propios pueblos, pues de sus derechos y de esa igualdad que se tiene que reconocer entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que va a ser una tarde muy amena, porque el documental es muy bonito y un tema pues que yo espero que sea también muy interesante para el debate, que además puede traernos también pues mucha cercanía en todo lo que tiene que ver con lo que es la cultura y la relación con la modernidad y con la globalización, ¿no? Bueno, principalmente las mujeres, pues desgraciadamente en el mundo indígena no es una excepción. Sufren una doble discriminación por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser indígenas. Hay un problema muy serio en el mundo indígena, como en el mundo no indígena, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, que es uno de los principales problemas que tienen las mujeres indígenas en todo el mundo. La trata de niñas, la trata de mujeres es otro de los grandes problemas que afectan a las mujeres indígenas, unido con el problema del racismo, la discriminación, ese doble racismo, esa doble discriminación que sufren por el hecho de ser mujeres, además de ser indígenas, ¿no? En un contexto cultural generalmente muy machista, muy misógino, muy cerrado, digamos, hacia el interior, que no suele permitir que salgan las denuncias, que se extrapolen hacia afuera las situaciones que se están produciendo dentro de las comunidades o dentro de las propias culturas, y que imposibilita todavía más a las mujeres visibilizar todos los problemas que tienen dentro de sus propias culturas, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente, como en el mundo no indígena, pues las mujeres indígenas todavía dentro de sus propias culturas tienen un camino larguísimo por recorrer para el reconocimiento de sus derechos y el reconocimiento de la igualdad, ¿no?